estar en Hechos 27, versículos 33 al 44. Y yo voy a estar usando la nueva, la NTV, just in case que lo vean un poquito diferente, quizás a la versión que usted tenga. Busque la palabra, si la encontró, me dice amén. Si no, un gloria a Dios, y damos unos minutitos para aquellos que aún no han llegado al Hechos 27, 33, versículos del 33 al 44. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas, les dijo. Por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces se animaron y empezaron a comer. Los 276 que estábamos a bordo. Después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco, echando al mar la carga de trigo. Cuando amaneció, no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaron si podrían llegar a la costa, haciendo encallar el barco. Entonces cortaron las anclas y las dejaron en el mar. Luego soltaron los timones, izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa. Pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena, mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazo. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan. Pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas, a restos del barco destruido, así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Gloria a Dios. Oramos. Señor Jesús, Padre Santo, mi Dios, te doy gracias, Padre, porque hemos podido, Señor Jesús, leer tu palabra, Padre Santo. Ahora, Señor, Padre Santo, te voy a pedir, mi Dios, que me uses, Señor Jesús, como una vasija tuya, Padre Santo. Que lo que tú deposites en mí, Padre Santo, yo lo pueda dar a tu pueblo, Señor. Que ni le añada ni le quite, Señor Jesús. Que dé aquella palabra, Padre Santo, que los corazones, mi Dios, están necesitando. Quita, Señor Jesús, en este momento cualquier distracción, Padre Santo, que haya llegado a la mente, Señor, para que tu mensaje pueda llegar, Padre. Yo sé que esta noche, Padre Santo, tu palabra, como siempre, ha de restaurar, Padre. Gracias, mi Dios, por la oportunidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Y esta noche el mensaje que les voy a estar trayendo será bajo el tema: aún de tus pedazos Dios hace algo nuevo. Aún de tus pedazos Dios hace algo nuevo. Y lo que le estuve leyendo, la parte que estuvimos leyendo, esta parte nos hablaba de lo que fue el naufragio de la embarcación, ¿verdad? En la cual Pablo junto a otros prisioneros eran trasladados a Roma. Muchos de ustedes quizás conocen bastante bien, otros quizás han escuchado al menos de lo que es la historia de Pablo. Pablo, que no siempre se llamó Pablo, ¿verdad? Pablo, que en un momento fue Saulo, ¿verdad? Y es que es muy conocida la historia de él, de que hubo una conversión. Es esa historia que conocemos como la conversión que ocurrió de camino a Damasco, donde Saulo tiene un encuentro
Y de ese encuentro él sale cambiado, él sale diferente. Y de ese encuentro sale con un nuevo nombre, ¿verdad? Saulo era un perseguidor de cristianos. Pero entonces tiene un encuentro con el Señor y pasa de ser un perseguidor a ser un defensor de Jesús. ¿Ah? De ser alguien que persigue, ahora es alguien que defiende, ¿verdad? Porque tuvo un encuentro. Pero Pablo no es solamente el único personaje bíblico que vemos que se les cambió el nombre. Cuando comenzamos a ver, ¿verdad? En la palabra hay muchos otros personajes, los cuales también el Señor les cambió el nombre. Si comenzamos por Génesis, podemos poner el ejemplo de Abraham. Abraham no siempre fue Abraham, cuyo nombre, ¿verdad? Abraham significa padre de multitud. En un momento él fue Abraham y ese era padre enaltecido, pero hubo un cambio. Abraham, ocurrió un cambio. También ocurrió con Sara. Primero era Sarai, cuyo nombre muchos dicen que significaba princesa, mi princesa, y luego fue cambiado a Sara, cuyo nombre cuyo significado es madre de naciones. También ocurrió con el hecho de Pedro. Yo sé que muchos hemos escuchado de Pedro. Pedro no siempre fue Pedro. Pedro en un momento fue Simón. Simón, que significa Dios ha escuchado, pero entonces es cambiado su nombre a Pedro, que significa roca, porque en un momento el Señor le dice a Pedro que sobre esa roca él iba a edificar su iglesia, amén. Y estos son solamente algunos de los ejemplos en los cuales vemos que el Señor hizo un cambio de nombre, para que veamos que esto no solamente sucedió con Pablo, ¿verdad? Y es que te tengo que decir algo, es que cuando una persona tiene un encuentro con el Padre, cuando una persona tiene un encuentro con el Señor, lo viejo tiene que quedar atrás y tiene que comenzar algo nuevo. Toda esta gente tuvo un encuentro con el Señor y tuvieron que dejar los nombres viejos atrás y el Señor les dio un nombre nuevo, ¿verdad? Y todas estas historias serían bien bonitas, ¿verdad? Si la dejamos hasta aquí. Pero estas historias no se quedan aquí. Es que cuando el Señor te da un nombre nuevo, es que cuando el Señor hace un nombre nuevo, entonces comienza una nueva vida. Y eso es lo que sucedió con Pablo. Pablo comenzó una nueva vida. Pablo comenzó a anunciar el evangelio de Jesús. Pablo comenzó a ser un misionero de Jesús, ¿verdad? Pablo comenzó a caminar en función de su nombre. Porque no es que el Señor te cambie el nombre, es que tú entiendas la función del nuevo nombre que te ha dado el Señor. Yo creo que muchos nos podemos identificar con eso aquí esta noche. Y es que el Señor nos ha dado una nueva vida. ¿Hay alguien aquí al que el Señor le haya dado una nueva vida? Porque a mí el Señor me dio una nueva vida. A mí el Señor me cambió la dirección de la vida que yo llevaba antes. Y por eso yo glorifico el nombre del Señor. Porque yo sé que como lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con ustedes y lo seguirá haciendo con aquellos que aún están afuera, pero no han podido ser alcanzados. Esos también van a ser alcanzados para el Señor. Y el nombre que el mundo les tiene ahora no es el mismo nombre que el Señor les tiene preparado. Gloria a Dios. Antes mi vida sin Cristo no tenía ninguna dirección. Yo andaba perdida, ¿verdad? Pero hoy ya nadie me puede decir la perdida, porque yo tuve un encuentro con el que me dio dirección. Yo tuve un encuentro con el que me cambió el nombre, con el que me dijo: mi hija, ya tú no vas a estar perdida. Ahora yo te voy a usar a ti para que le hables a otro de mi palabra. Ahora yo te voy a usar a ti para que le hables a otro del evangelio. Yo no sé quiénes están aquí que quizás en algún momento en tu familia te decían el drogadicto, o quizás te decían la alcohólica,
o quizás te decían la deudora. Yo no sé qué nombre te tenían a ti, tu familia. Yo no sé qué nombre el diablo te tenía a ti. Yo lo que sí sé es que si tú estás aquí es porque Dios ha cambiado tu nombre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Quizás hay uno por ahí que le decían la borracha o que le decían el fumador, pero hoy el Señor te ha dicho, eso era antes de mí, eso era antes de mí, ya esos tragos se quedaron atrás, ya ese borracho se quedó atrás. Ahora tú te vas a juntar con Evelyn porque ahora tú eres un misionero y ahora tú te vas a ir por el mundo a predicar mi palabra. Eso es lo que hace el Señor. Pero déjame decirte que cuando el Señor hace eso, muchos no lo van a entender. Muchos te van a criticar. Es más, muchos te van a dar por loco. Pero a mí me encanta, 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Gloria a ti. Quizás no crean el cambio que el Señor está haciendo en ti. Quizás te están diciendo loco. Tú déjalos que te digan diciendo loco, que cuando te vean después, de país en país, de ciudad en ciudad, de iglesia en iglesia, hablando la palabra del Señor, van a decir, pero no estaba tan loca. Van a tener que ver lo que Dios ha hecho en ti. Porque cuando Dios llega, Dios cambia. Cuando Dios llega, Dios restaura, Dios te hace nuevo, Dios te hace nuevo. Y eso fue lo mismo que sucedió con el apóstol. Hubo un cambio. Cuando él primero era Saulo, él iba a las ciudades a perseguir los cristianos. Después que fue Pablo, entonces cuando iba a las ciudades, el primer lugar que visitaba eran las sinagogas. Porque es que cuando tú cambias, ya tú no vas a los mismos lugares que tú ibas antes. Ya tú no comes las mismas cosas, que la misma comida que te hacía daño, ya eso tú no lo comes. Tú comienzas a dejar todo eso atrás y tú comienzas a hacer cosas nuevas. Ya él iba a la ciudad, pero su mente no era la misma mente que él tenía antes. Él decía, hubo un cambio en mí y entonces ahora, en vez de irlo a perseguir, yo lo primero que tengo que ir es a la sinagoga del Señor. Hay muchos aquí que si tú miras tu vida un tiempito atrás, el domingo en la tarde estabas en tu casa, quizás con unas cervezas al lado, quizás vistiéndote y cambiándote porque te ibas a ir por ahí con amistades, quizás haciendo muchas cosas menos estando aquí, pero tú cambiaste y el domingo en la tarde tú dices, a mí no me invites, a mí no me llames, que para la casa del Señor es que voy. Lo viejo se quedó atrás, gloria a Dios, porque hubo un cambio. El Señor está cambiando nuestras vidas, gloria a Dios. Y luego que Pablo, ¿verdad?, tiene ese cambio en su vida, ahora comienza otra parte. Porque muchos se van a alegrar de lo que el Señor está haciendo contigo. Muchos se van a alegrar de ver el cambio, pero otros te van a rechazar por lo que el Señor está haciendo contigo. Yo te podría solamente decir la parte bonita, pero también te tengo que decir esa parte. Vas a ser rechazado por seguir la palabra del Señor, porque es que no todos lo pueden entender. A Pablo comenzaron a rechazarlo. A Pablo comenzaron a acusarlo de ser peligroso, de estar en rebelión. Y comienzan no solamente a acusarlo, sino que comienzan a arrestarlo. Pero como no encontraban nada, tenían que volverlo a liberar. Y cuando yo decía esto, cuando yo leía esto, decía, wow, Señor, qué poderoso. Y es que así es que nosotros tenemos que tratar de llevar una vida como la que llevaba Pablo. Porque aunque las personas te acusen, aunque las personas intenten hacerte daño, aunque las personas intenten difamarte, ensuciar tu nombre, tú estás encargado de vivir una vida que dé testimonio, que tu vida demuestre que tú eres contrario
a lo que ellos dicen. Porque la gente puede decir lo que diga, pero es tu vida lo que va a decir lo que realmente tú eres. Gloria a Dios. Hay algo ¿verdad? Que nos sucede a todos. Tú no puedes impedir que los demás hablen de ti. Tú no puedes impedir que los demás cuestionen tus decisiones. Tú no puedes impedir que las demás personas no entiendan lo que tú, ¿verdad? Lo que tú estás viviendo. Tú lo que sí puedes hacer es vivir de tal forma que lo que ellos digan, piensen, opinen, no tenga validez. Porque tú vas a demostrar, no peleando con tus fuerzas, no yéndole a decir a ellos 2 o 3 cosas como decimos por ahí. Tu vida va a demostrar que por más que hablen, lo que ellos están hablando no tiene validez. Gloria a Dios. Una frase que yo leí hace años, cuando estaba en instituto, está en uno de los libros del instituto, y me quedé con esta frase, la hice bien mía. Esa frase decía: yo prefiero ver un sermón que escucharlo. Y me he quedado con esta frase, porque yo aquí podría venirte a hablar de muchas cosas. Una cosa es lo que hables y otra cosa es lo que vivas. Yo prefiero ver lo que tú vivas, que no me hables tanto, pero ver lo que tú estás viviendo. Y eso es lo que el Señor quiere. Gente que diga: yo voy a demostrar con mi vida lo que yo soy. A veces no hay que hablar tanto. Hay gente que habla, pero no está haciendo lo que realmente tiene que hacer. Que tu vida demuestre lo que tú eres. Yo no puedo venir aquí a hablarle de amor a ustedes cuando yo tengo 3 o 4 personas en mi mismo vecindario que digo: yo los odio, yo no quiero saber de ellos, porque si no, lo que yo estoy predicando aquí, la palabra que yo estoy hablando, no tiene ninguna validez. Y muchos de nosotros, si no todos, tenemos personas que amamos, personas que están allá afuera perdidas, personas que no conocen del Señor, o quizás personas que lo conocieron y se apartaron. Pero déjame decirte que lo que los va a traer a ellos quizás no sean tus palabras bonitas, que lo que los va a traer a ellos no es todos los mensajes que le envía diciéndoles: Cristo te ama. Sí, eso es bueno, eso es parte, pero lo que los va a traer a ellos verdaderamente es ver la vida que tú estás viviendo, que ellos digan: como ella vive, yo quiero vivir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vivamos lo que hablamos. Tú dices ser cristiano, vive como un cristiano. ¿Ah? Y esto era lo que Pablo estaba haciendo. Y en uno de esos arrestos que no encontraban si quién lo iba a juzgar y lo mandaban de un lugar a otro, deciden mandarlo a Roma, ¿verdad? Y lo mandan a Roma junto a otros prisioneros. Y entonces ahí va Pablo, va de camino a Roma en un barco. Y en medio, ¿verdad?, de este camino se levanta una tempestad. Se levanta la tempestad. Y dice que comienza la brisa a golpear la nave. Y en medio de una situación difícil, porque él va como prisionero, ¿verdad? Él está siendo juzgado, está siendo enviado de un lugar a otro. Pablo va como prisionero. En medio de esa situación se levanta otra situación, porque ya no solamente está en un barco como prisionero, sino que ahora ha venido una tormenta, sino que ahora ha venido una tempestad. Y en esta tempestad no es que solamente es un prisionero, sino que ahora él puede perder su vida. Y otra de las cosas que dice es que aparte de que él estaba en la tempestad, dice que por varios días no salía ni el sol ni las estrellas. Y ellos tuvieron que abandonarse y dejarse llevar por la tempestad. Yo me imagino lo desesperado, ¿verdad?, que se podían haber encontrado los que estaban allí. Y es que esto nos sucede a nosotros. Si ustedes ven, Pablo ya está en una situación difícil porque va como prisionero. Luego de eso viene otra situación más difícil porque ahora hay una tempestad. Pero también eso se pone más difícil porque si en medio de la tempestad por lo menos hubiera sol y luna, pero no hay nada de eso. Y Pablo está viviendo lo que por lo menos en mi país le dicen: yo no salgo de una. Pablo está en una situación
y viene otra. Y no ha salido de esas dos primeras situaciones y ahí entonces le cae otra situación más. Yo no sé si Pablo es el único o yo he sido la única que hemos estado en una situación y no ha resuelto esa y entonces viene otra situación. Y yo me imagino que ellos se sentían desesperados. Ellos tuvieron que haberse sentido desesperados, ¿verdad? Como nos encontramos muchas veces cuando estamos en situaciones difíciles, que viene una situación más difícil y entonces encima de esa viene otra. Hay un dicho por ahí, yo no sé si hay alguien de Guatemala, que eso no significa nada malo para nosotros. En mi país dice, estamos en Guatemala y vamos para Guatepeor, porque es situación tras situación tras situación, ¿verdad? Y una de las cosas que veo aquí es que aún en medio de la situación difícil, Pablo se para a dar aliento a los demás, porque el ángel de Dios había estado con él y le había dado palabra. ¿Usted sabe qué significa esto? Que en medio de la situación, Pablo había escuchado la voz del Señor. Y qué difícil tuvo que haber sido en medio de vientos, en medio de la tormenta. Qué difícil es para nosotros muchas veces en medio de las situaciones difíciles poder escuchar la voz del Señor. Es que en medio de la tormenta, en medio de la situación difícil que nosotros estamos pasando, es el tiempo que tenemos que usar para tratar de escuchar la voz del Señor. Y digo tratar porque en medio de la situación tenemos que estar conectados con el Señor. En medio de la situación tenemos que orar al Señor. Pero en medio de la situación le voy a decir algo que quizás no le guste como se lo voy a decir, pero lo voy a decir porque así es como Dios lo ha puesto. En medio de la situación hay que orar, pero también callarnos la boca para escuchar la voz del Señor. Porque vamos ante la presencia del Señor. Padre, yo quiero esto. Padre, yo quiero aquello. Padre, mira lo que estoy pasando. Padre, mira cómo me siento. ¿Y qué tiempo has tomado para escuchar la respuesta que Dios te está dando? ¿Qué tiempo estás tomando para escuchar la voz del Señor? Gloria a Dios. La tormenta no es el tiempo de llorar. La tormenta es el tiempo de levantarte. La tormenta es el tiempo de levantarte con más fuerza. Mientras más fuerte te dé el viento, más rápido te levantes, ¿verdad? Mientras más duro el enemigo te quiera dar, porque yo no sé cuál es tu situación. Hay muchas situaciones que el enemigo coge para golpearnos, para meternos en la tormenta, porque tú y yo quizás no estamos en un barco como está Pablo, pero tú y yo sí estamos viviendo esta vida donde muchas veces se levantan tormentas en nuestra casa, tormentas en nuestros matrimonios, tormentas con nuestros hijos, tormentas en los trabajos, tormentas con los familiares, y estamos en medio de esta tormenta. Pero ¿qué voy a hacer en medio de la tormenta? En medio de la tormenta lo que nosotros tenemos que hacer es agarrarnos de la mano del Señor. En medio de tu situación difícil, agárrate de la mano del Señor. Las tormentas no son para regresar atrás. Las tormentas son para que tú te sostengas más fuerte de quien te puede salvar. Gloria a Dios. Regresar atrás de donde el Señor te sacó no es la solución. La solución es agarrarte de su mano, agarrarte fuerte. Y el Señor ha traído a muchos esta noche aquí a entender que en medio de tu enfermedad, que en medio de tu situación difícil, Él lo que quiere es que tú seas, que tú extiendas tu mano y te sostengas de Él. Los vientos vienen fuertes, pues más fuerte me sostengo del Señor. Hace unos días yo estaba viendo junto a mi esposo unos programas de personas que sobreviven a situaciones que ninguna otra persona podría sobrevivir. Son situaciones bien extremas.
Y este caso era un hombre, y el hombre contaba que a él le gustaba hacer hiking. Para eso las personas se van a caminar por las montañas y eso fue aquí en los Estados Unidos. El señor salió ese día. Él dice que él había escuchado de que venía un tornado, pero que no era nada raro en el lugar donde él vivía, que muchas veces se daban estos anuncios de que venían tornados, pero nada pasaba. No era ni siquiera algo que era como una amenaza real. Entonces él llegó a ese lugar donde él iba a caminar. Él llegó, él parqueó su carro y comenzó a hacer su caminata, porque eso era lo que le gustaba. Cuando el Señor comienza a caminar, él dice que después de cierta distancia él comienza a escuchar unos vientos. Y que él sigue caminando, pero comienza a escuchar que los vientos se acercan más. Y los vientos se acercaban más. Y él contaba que cuando él miraba, que cuando de repente miró, él podía ver como el tornado venía. Un tornado estaba viniendo. Y él dijo que su primera reacción fue intentar volver atrás, intentar volver a su carro, porque él entendía que ese era el único lugar seguro. Porque en un tornado, en medio de un bosque, no hay ningún lugar seguro. Él entendía que no había lugar seguro. No había dónde él meterse, no había dónde ocultarse. Y él dijo que entonces comenzaron los vientos a llegar más y más rápido. Y como lo que había era árboles, él miró a su alrededor y escogió un árbol. Y él se agarró de este árbol. Él dice que se sostuvo con las manos y con los pies. Yo me lo imagino así bien fuerte, bien sostenido de este árbol. Y él dice que comenzaron a llegar esos vientos. Y esos vientos azotaban fuerte. Imagínese un tornado. Y esos vientos venían más fuertes. Él dice que él comenzó a sentir como el árbol en que él estaba se quería despegar. Y de momento él comienza a ver como árboles alrededor de él comienzan a ser atraídos, comienzan a ser succionados, arrastrados por el tornado. Y de momento que pasa esa situación tan fuerte, él viene y dice que hubo paz. Pero él sabía que en el ojo de la tormenta hay una falsa paz. Que en el ojo del huracán, nosotros que eso es lo que más conocemos, huracanes, se siente una tranquilidad. Y cuando él supo que estaba en el ojo, él lo que dijo fue: me voy a agarrar más fuerte porque sé que lo que viene es más fuerte. Y él se agarró más fuerte. Él decía en el reportaje que si la parte primera del tornado es fuerte, que la parte trasera es aún mucho más fuerte. Y él dice que cuando esa parte trasera del tornado comenzó a dar vuelta, él veía alrededor de él carros, él veía alrededor de él otros árboles, él veía alrededor de él otras casas y él seguía agarrado. Cuando el tornado pasó, que él ya vio que, porque eso va dando vueltas, que iba a cierta distancia, él corrió, estaba herido obviamente porque algunos de esos objetos lo habían golpeado. Él corrió a donde él creía que era su lugar seguro, a donde estaba su carro no estaba, todos los carros habían dado vuelta por todos los lugares, las casas estaban todas destruidas. Después, cuando, ¿verdad?, llegaron a ayudarlo y eso, se pudo dar cuenta que ha sido uno de los tornados más grandes que han sucedido en esa ciudad donde él vive. Y cuando él contaba esa historia, yo meditaba y yo decía, wow. Otra de las cosas es que él dijo que de un bosque lleno de árboles, quedaron 3 árboles en el que él se agarró y 2 más. Nosotros no estamos haciendo hiking, nosotros no estamos en el bosque. Yo lo que sí sé es que nosotros estamos pasando muchas veces por tormentas. Y de quien yo me voy a aferrar en la tormenta es de aquel que creó ese árbol, que creó la tierra, que creó el bosque y que creó todo lo que existe. Él se salvó porque él no volvió atrás. Tú no vuelvas atrás. Él se aferró del árbol, tú aférrate del dueño de los árboles. Tú aférrate del dueño del bosque. Tú aférrate del dueño del planeta. Tú aférrate del dueño de todo esto que está aquí. En medio de tu situación busca agarrarte, pero no agarrarte
que le doy no, agarrarte fuerte. Porque si ese hombre no se hubiera agarrado fuerte, no estuviera en un programa hablando de supervivencia, no hubiera sobrevivido. Los que sobreviven, los que llegan a la meta, los que vamos a llegar allá, somos aquellos que en medio de la tormenta nos agarremos a Él. Y viene más fuerte, pues más fuerte me agarro. El enemigo me quiere dar más fuerte, pues más fuerte me aferro del Señor. Pero nunca vuelvo atrás. Si Él hubiera vuelto atrás, hubiera muerto. Y te lo digo de esa manera porque el Señor no quiere que vuelvas atrás. Porque atrás lo que hay es muerte. En el frente es que está Él. En el frente es que está nuestra salvación. Gloria a Dios. Otro personaje bíblico que me encanta y que yo sé que nosotros sabemos que fue alguien que confió y se aferró al Señor fue Job. Job, es tremendo lo que Job pasó. Job perdió sus riquezas, pero reconocía que el Señor lo estaba probando y decía, seguiré adorando al Señor. Yo no sé si hay alguien aquí que diga, ay, me estoy quedando sin trabajo, déjame adorar al Señor. Y hoy mi cuenta de banco tiene menos dinero que la de ayer, déjame adorar al Señor. Pero eso era lo que Job estaba haciendo, perdiendo riquezas, pero seguía adorando al Señor. Otra de las cosas que era que sus propios amigos lo acusaron de pecado. Como te dije anteriormente, tú no puedes evitar lo que los demás digan. Tú lo que sí puedes es vivir de tal forma que sus palabras no tengan validez. Y eso fue lo que Job siguió haciendo. Su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muere. Y Job pacientemente esperó en el Señor. Job se aferró al Señor. En medio de la situación difícil, él se agarraba del Señor. Job no retrocedió, él no se dejó llevar de lo que los demás decían. A él no le importó que la tormenta que él estaba pasando le estuviera dando duro. Él siguió aferrado a lo que él creía. Él siguió aferrado a quien él confiaba. ¿En quién tú estás confiando? Tú estás confiando en tus bienes materiales. Tú estás confiando en tus cuentas de banco. Tú estás confiando en lo que los demás digan. ¿En quién tú estás confiando? Porque nosotros tenemos que confiar en el Señor. Amén. Confianza. Pero algo que te tengo que decir de la confianza es que la confianza muchas veces se entiende mal. Porque entendemos que si confiamos todo se va a resolver de la forma que nos guste. Y no es así. No es a nuestra forma, ¿verdad? Porque Pablo confiaba en el Señor. Pero Pablo no estaba viviendo quizás lo que él quería vivir. Porque yo no creo que nadie quiera estar en medio de una tormenta. Yo no creo que nadie quiera estar en medio de una situación difícil. Él hubiera querido que su nave se salvara. Él no hubiera tenido que pasar por la tormenta. Pero sucedió, ¿verdad? Pero aún en medio de que sucedía lo que quizás él no quería que sucediera, él seguía confiando. ¿Qué te quiero decir? Quizás está sucediendo lo contrario a lo que tú quieres que suceda, a lo que tú entiendes que es lo mejor para ti, pero tú tienes que seguir confiando. Tú no estás viendo lo que quieres, pero tú sigues confiando en el Señor. Es que hay algo que muchas veces no nos permite ver, ¿verdad? O confiar en lo que el Señor está diciendo. La preocupación. La preocupación no te permite confiar ni estar en paz. Dice la lectura, cuando en los versículos que leíamos al principio dice, ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas. Y Pablo les dice, por favor, por su propio bien, coman algo, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Estas personas tenían 2 semanas sin comer, dice. Y yo me imagino pensando, quizás preocupado, ay, es que no podemos ni comer porque es que nos vamos a morir. Es que en medio de la tormenta, en medio de una tormenta, ¿quién va a estar pensando en comida, verdad? Es que no hay nada peor que la preocupación. Y déjeme decirle que la preocupación, esto todo comienza aquí, en nuestro campo de batalla. Todo esto comienza primero aquí. Es que nosotros nos comenzamos a hacer un mundo imaginario. Yo no sé si yo he sido la única que en ciertas ocasiones
Yo sé que voy a pasar por cierta situación y me pongo a pensar en lo que la otra persona me va a decir, en lo que yo le puedo responder a la otra persona y comienzo a hacerme una situación imaginaria en mi mente, cuando después voy donde la otra persona ni siquiera me dice por lo que yo me estaba preocupando. Nos hacemos situaciones en nuestras propias mentes y comienza esa preocupación a quedarse ahí. Y comenzamos a seguirnos preocupando. Es tanto así que la preocupación a veces hace que dejemos de hacer lo que en realidad tenemos que hacer. Dejamos de hacer lo que en realidad tenemos que hacer por estarnos imaginando, por estarnos preocupando por cosas que no tenemos que preocuparnos, ¿verdad? Esa gente no había comido por 2 semanas. Y no seamos como esa gente. No seamos como esa gente. Esa gente no habían comido el alimento físico por 2 semanas. Que en nuestra situación difícil, tú y yo, no solamente dejemos no de comer el alimento físico, sino también de comer el alimento espiritual. Porque es que comienzan a llegarnos esos pensamientos y abro la Biblia tratando de leer su palabra y no puedo. Es que tengo tantas situaciones que yo ni me concentro. No entiendo ni lo que me está diciendo la palabra. Y hemos también dicho, pero voy a orar, voy a tratar de orar. Y me meto en mi lugar secreto y digo, gracias Señor. Y estoy diciendo gracias Señor y ya estoy pensando en lo que va a pasar más tarde. Padre, necesito pero estoy hablando aquí con el Padre, tú eres bueno, tú eres poderoso. Ay, Dios mío, ¿qué va a pasar con esta situación? Porque es que de verdad no entiendo. Y comenzamos a dejar que las situaciones, que nuestra mente dominen y nos quiten nuestro tiempo con el Señor. Miren, yo les digo esto y esta palabra antes de yo dársela primero me ministró a mí. Porque hay ocasiones que yo he tenido que entrar a mi lugar secreto y donde mi mente está en todos los sitios menos ahí. Y yo le he tenido que decir al Señor, mira Padre, mi mente tú sabes que no está aquí, pero yo hasta que yo no me conecte contigo, yo de aquí no salgo. Hasta que yo no sienta tu presencia, yo de aquí no salgo. Que tus pensamientos no controlen tu tiempo con el Señor. Que tus pensamientos, que las situaciones difíciles, las preocupaciones no te quiten tu alimento espiritual. Gloria a Dios. Gloria a ti. Que nada nos aleje de la presencia del Señor. Que no nos quiten ese alimento. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. No que mis pensamientos me cautiven a mí. No que mis pensamientos me dominen a mí. Es que mis pensamientos van cautivos a la obediencia de Cristo. Todos nuestros pensamientos tienen que ser sometidos a Cristo. Mis pensamientos se tienen que alinear a la palabra de Cristo. No permitas que la preocupación te quite el estar en la presencia de Cristo. Porque si permitimos eso, le estamos dando una brecha a Satanás. Porque estamos dejando que nuestro tiempo con el Señor se esté yendo por estarnos preocupando. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Otra cosa que hace la preocupación es que nos olvidemos de las promesas del Señor. Porque estamos tan preocupados que se nos olvida lo que el Señor ya nos ha dicho. Ya el Señor les había dicho a esta gente, porque cuando leemos el texto, ¿verdad? En los versículos anteriores, vemos que el Señor ya les había dicho a los mismos que no comieron por 2 semanas, a esos mismos. Ya el Señor le había dicho antes que todo iba a estar bien. Pero por la preocupación ellos se olvidaron de eso. Y tuvo que venir Pablo y acordárselo. Y Pablo les dice, acuérdense que no perderán ni un pelo de la cabeza. Acuérdense. La preocupación muchas veces hace que se nos olviden las promesas y las palabras que el Señor ha dado a nuestras vidas. Gloria a ti. Y entonces vemos que ellos comienzan a animarse y comienzan a comer.
y comienzan, ¿verdad?, a confiar nuevamente en lo que el Señor ha dicho. Yo no sé cuáles aquí tienen hijos que no están caminando en lo que el Señor ha dicho. Yo no sé quiénes aquí están pasando situaciones contrarias a las que el Señor lo ha dicho. Yo lo que sé es que si el Señor dijo, tú y tu casa le servirán a Jehová, yo no sé dónde estén tus hijos en este momento, yo no sé dónde esté parte de tu familia, yo lo que sé es que si el Señor te lo dijo, el Señor lo ha de hacer. Acuérdate de las promesas del Señor. El Señor te dijo, nada te va a faltar, y tú llegas, sales del culto y abres la nevera y está como que un poquito vacío. Tu Padre, tú dijiste que nada me va a faltar, y aunque no lo vea, yo te creo. Cree al Señor que lo que el Señor dijo, Él lo va a hacer. Si Él te dijo, te voy a promover, y tú te ves en el mismo lugar, tranquilo que si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Números 23:19 lo recuerda, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Lo que el Señor ha dicho a tu vida, aunque tú no lo estés viendo, el Señor lo hará. Así es que tú tienes que confiar y descansar en la palabra del Señor. Confía y descansa en el Señor. Mateo 11:28-30 dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que estén cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Es mucho la carga que estás llevando, ve donde el Señor, porque Él es el único que te puede dar descanso. Es el Señor. El único en el que tú puedes confiar 100% es el Señor. El único que no te fallará nunca es el Señor. Gloria a Dios. Déjame decirte que aunque a simple vista no parezca, los planes de Dios siempre son perfectos. No, algunas veces los planes de Dios siempre son perfectos, aunque tú no los entiendas, porque nosotros muchas veces no lo vamos a entender y ni siquiera lo tenemos que entender. Lo que sí tenemos que saber es que son perfectos. Los versículos que leí anteriormente, en estas personas iban en un barco. Y ya ellos se dejan de preocupar y comienzan a confiar en el Señor. Pero en el versículo 39 dice, y entonces no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podrían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Es decir, ya estas personas estaban haciendo preparativos. Y ellos querían llegar a esa playa porque habían pasado por la tormenta, porque entendieron que esa playa era su solución, porque entendieron que esa playa era su salvación. Y es que muchas veces nosotros hemos sido así, pasamos por una tormenta, pasamos por una situación bien difícil y comenzamos a confiar nuevamente en el Señor. Y entendemos que lo primero que se presenta es la solución. Porque una de las cosas que dice aquí es, y se preguntaron. No dice, y le preguntaron al Señor. Dice, y se preguntaron si podrían llegar. A veces nos preguntamos si podemos hacer ciertas cosas y comenzamos a hacer las cosas por lo que nosotros entendemos, sin antes haber incluido al Señor, antes de hacer preparativos. Antes de comenzar a moverte, tú tienes que preguntarle al Señor, ¿es esto, Señor, lo que tú quieres para mí? ¿Es esta la solución que tú quieres para mí? Porque el que tú confíes en el Señor no significa que todas las puertas se te van a abrir. El que tú confíes en el Señor significa que si hay una puerta delante de ti no se abrirá porque no te convenía y porque el Señor quiere que vayas a otro lugar y Él te va a abrir la adecuada. Gloria a Dios. Y esta gente dice que comenzó a hacer sus planes. Dice que comenzaron a cortar el ancla, que amarraron el timón, que izaron las velas. Ellos estaban haciendo todo lo que ellos entendían que los iba a llevar a un lugar seguro. Pero,
dice que la proa del barco se clavó en la arena. Que mientras la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas, comenzó a hacerse pedazos. Y es que te voy a decir algo que muchas veces no escuchamos. Siempre hemos escuchado que después de la tormenta viene la calma. Y eso es verdad, hasta ahí está bien. Si hay una tormenta, obviamente la tormenta no es eterna, la tormenta pasa. Después de una tormenta viene una calma. Ya voy a ir terminando. Pero muchas veces no nos han dicho que antes de que llegue la calma viene el naufragio. Antes de que llegue la calma por completo, viene el naufragio. Y es algo que no nos gusta, pero que a veces es necesario. Porque en el naufragio dice que el barco se rompió. Dice que el barco se destruyó. ¿Y qué significa esto? Que lo que ellos conocían, que lo que ellos confiaban, que lo que le daba seguridad, que era ese barco, se había destruido. Hay algo que me gusta en Jeremías 19, que es la señal del barro y el alfarero, dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Es que muchas veces el Señor tiene que venir y permitir que haya un naufragio en nuestras vidas. Y tú sabes lo que es un naufragio: cuando se rompe lo que tú entendías que te daba seguridad, cuando se rompe aquello que tú conocías, cuando se rompe lo que te gustaba, cuando te quitan lo que tú querías. Y tú a veces no entiendes, pero ¿por qué tengo que naufragar? Y es que el Señor tiene que romper lo viejo, para entonces en sus manos Él comenzar a moldearte y hacerte como Él quiere. Porque era que eso que te daba seguridad antes era algo falso. Y el Señor no podía permitir que tú siguieras en las mismas cosas. El Señor tuvo que decir: yo te voy a romper para hacerte de nuevo, mi hija. El dolor que tú estás pasando no es por nada. El dolor es fuerte. El dolor es difícil. El dolor no nos gusta, pero muchas veces es necesario. Porque dice que la vasija se rompió en manos del alfarero. Y cuando estaba rota, fue que él la pudo volver a hacer según a él mejor le parecía. Y es que hay veces que si no estamos en medio de la tormenta, hay veces que si no estamos en medio de la situación, no le permitimos al Señor que trabaje en nuestras vidas. Y el Señor tiene que romperte y quitarte esas ataduras del pasado para volver a hacerte de nuevo. Tú eres una vasija preciosa en las manos del alfarero. Tú no eres cualquier cosa. El Señor te ha permitido pasar por situaciones para que hoy tú seas nuevo, para que hoy los demás tengan que ver esa vasija hermosa que ha hecho el Señor. Y yo hablé esta noche de 3 cosas. Yo hablé de confiar. Yo hablé de que para confiar te tienes que dejar de preocupar, porque no puedes confiar y estar preocupado a la misma vez. Tienes que soltar tus cargas en el Señor. Y otra de las cosas que le dije es que aunque no lo parezca, Dios tiene planes mejores que los nuestros. Pero hay algo. Dios quiere hacer en nosotros que lo imposible se haga posible. El molde viejo tiene que ser roto para que la barca vieja naufrague y entonces vuelva la nueva.